Continuando con la cuestión de las dudas que han surgido a través de las preguntas que me han enviado, otra cuestión que a ustedes les resulta muy difícil, por lo que yo estoy observando, es el tema de la convertibilidad, ¿sí? Les resulta difícil de distintos modos. Algunos no entienden el mecanismo, otros hacen una pregunta razonable. ¿Por qué la convertibilidad? ¿Por qué exigirle a una moneda todas esas cuestiones? Vamos a empezar explicando nuevamente qué es un sistema convertible. Ustedes saben que un sistema convertible es aquel que reúne dos características. En primer lugar, el Estado posee una cantidad de reserva suficiente. No tiene que ser el 100% del circulante. Muchas veces las convertibilidades comienzan con un 70% o menos y aún se consideran convertibilidades sólidas. Entonces, primero, el Estado tiene que contar con reservas. Esas reservas en el siglo XIX eran generalmente de oro, pero algunos países instrumentaron reservas de plata, como lo hizo Francia a finales del siglo XIX. Entonces, por un lado están las reservas y por el otro lado está el compromiso del Estado de cambiar todo ese circulante, el peso papel, por ejemplo, cambiarlo por oro. Es decir, que una persona que quisiera conseguir oro iría con el peso papel a la caja de conversión o a la oficina que el Estado designe y le cambiarían esos pesos por oro. Y del mismo modo, aquella persona que quisiera pesos tendría que canjearlos por oro. Este sistema, como ustedes saben y como vieron, hay un archivo que se llama La fragilidad de los sistemas convertibles, que yo se los recuerdo, es un archivo de Word muy sencillo, que pueden consultar y pueden fijarse cómo funciona este sistema. Entonces, el sistema funciona así. Ahora, ¿por qué implementar la convertibilidad? ¿Por qué ese empecinamiento? Pensemos en la Argentina. Primera convertibilidad 67-74. Segunda convertibilidad 83-85. Tercera convertibilidad 1899-1913. Y la última convertibilidad es la de 1927 a 1929. ¿Por qué tantas veces insistió la Argentina en imponer este sistema que es tan rígido? Bueno, en primer lugar porque en el mundo era lo que se hacía. El gran país del mundo, que era Inglaterra, tenía una moneda convertible que era la libra esterlina y mantuvo esa convertibilidad por 70 años. Otros países europeos van a entrar en la convertibilidad, como lo va a hacer Francia, lo va a hacer Alemania, también fuera de Europa lo van a hacer los Estados Unidos. Entonces, hay una cierta respetabilidad que te da la convertibilidad. Y Argentina necesitaba, porque además era un país que se endeudaba permanentemente, de contar con esa respetabilidad, ¿sí? Justamente porque era nuevo, porque no la tenía, porque justamente necesitaba que los inversores internacionales colocaran su dinero en el país y construyeran ferrocarriles, y también necesitaba que le den préstamos en el exterior. Entonces, ese es el objetivo, conseguir respetabilidad. Pero hay otro motivo que tiene que ver con las presiones que hacen los grupos terratenientes para que en circunstancias puntuales la Argentina entre en el sistema de convertibilidad. ¿Cuáles son esas circunstancias puntuales? Tiene que ver con el proceso que se da de valorización del peso en ciertas circunstancias. En un mercado libre, que es lo que está funcionando antes de que se imponga la convertibilidad, lo que tenemos es un mercado libre. En un mercado libre, el valor que tiene la moneda nacional surge de la oferta y la demanda, de pesos y de oro. ¿Sí? Son dos productos, pesos y oro. Cuando uno de ellos se pone abundante por la circunstancia que fuera, eso hace que al aumentar la oferta baje su valor. Aumenta la oferta, baja el valor. ¿Por qué? Porque justamente es más abundante. Entonces, vamos a observar
fluctuaciones en el valor de la moneda. Se está dando el ingreso, como sucedía ya por 1867, 68, el ingreso de grandes cantidades de oro porque los gobiernos argentinos se endeudan en Europa, colocan sus títulos y reciben oro. Ese oro entra a la Argentina. En un mercado libre, el efecto natural que tiene esa entrada de oro es que justamente el valor del oro baje y aumente el valor del peso. Esto perjudica a los terratenientes que son exportadores. ¿Por qué? Porque los terratenientes venden en oro y cobran en peso. Entonces, cuanto más valga el oro, mejor para ellos. ¿Sí? Y por otro lado, si sucede el efecto contrario, si es el peso el que se valoriza, ellos van a poder comprar muchos menos bienes en la Argentina. Así que los terratenientes son un grupo que siempre está a favor de la valorización del oro, o si ustedes quieren, de la desvalorización del peso. Por eso siempre están a favor, además, que el Estado emita pesos sin control, porque justamente eso es lo que permite que el oro valga más. Acá tenemos que lo que se torna abundante es el peso, y al ser abundante el peso, baja su valor, se deprecia, por lo tanto sube el valor del oro. Piensen en eso, dos mercaderías, oro y peso, y relaciónenlo con la oferta de cada uno de ellos. Entonces, frente a estas circunstancias, por ejemplo, en 1867, los terratenientes presionaron y dijeron: tenemos que entrar en la convertibilidad como los países europeos, seamos modernos. ¿Por qué? Porque se estaba valorizando el peso y ellos quieren fijar un precio y que quede en ese valor. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la convertibilidad es evitar la valorización del peso. Y por ese motivo convencen a las autoridades, que ustedes saben responden a los intereses de los terratenientes, se entra en convertibilidad hasta que, por efecto de la crisis internacional que se desata en 1873, el suministro de oro se interrumpa y se deba abandonar la convertibilidad. Sucede algo parecido a finales del siglo XX, cuando en 1899 se dispone una nueva convertibilidad. Olvidemos la del 83-85, que es un poquito rara. No se preocupen por esa. Volvamos 99, ¿sí? 1899. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, yo se lo dije varias veces y se lo repito. ¿Qué está pasando? Está entrando mucho oro. ¿Por qué está entrando mucho oro? Bueno, pues se está dando la explosión de las exportaciones argentinas. Entonces, está entrando mucho oro. ¿Por qué? Porque el volumen ha crecido gracias a las inversiones ferroviarias que se hicieron en la década del 80, y porque además los precios internacionales van a comenzar a ser elevados y ahí comienza una etapa de expansión de la Argentina basada en las exportaciones, y además el pago de los préstamos anteriores, que se reanuda inclusive antes de lo que se había pactado en el Acuerdo Romero, va a permitir que vuelva a entrar oro proveniente de Inglaterra y de Europa en general, tanto para continuar con las inversiones ferroviarias y en otros rubros, como para volver el circuito del endeudamiento. Entonces, en esas circunstancias que está entrando oro y que eso está haciendo que justamente baje su valor, ¿sí? Calculemos un índice de 1 para 1889, es decir que es, supongamos, esto es un valor arbitrario para que se ubiquen, ¿no? Estamos 1 a 1 en 1889. En 1895 estamos prácticamente en 5 pesos por 1 de oro. 5 a 1. Eso implica que el peso se ha depreciado mucho en 1895 y tiene que ver con la cesación de pagos de Argentina. Pero a partir de ahí comienza un lento proceso de revalorización, y ya para el año 99 el valor del oro está en 2,27 pesos. Es decir que
está bajando el valor del oro y por lo tanto está subiendo el valor del peso. Necesito menos peso para comprar la misma cantidad de oro. En esas circunstancias en que se está valorizando el oro, los terratenientes se acuerdan que es bueno tener un sistema convertible y le exigen al gobierno, por favor, establecer la convertibilidad para que nosotros seamos serios y entremos en el escenario internacional, cuando en realidad eso es una excusa, una mera excusa. Lo que quieren hacer es evitar que se valorice el peso cuando se está dando la entrada masiva de oro. Por ese motivo es que se establece la convertibilidad en el año 99 y del mismo modo se va a repetir cuando se establezca en 1927. Bueno, esta es una primera introducción al tema de la convertibilidad, pero creo que algunas cosas fueron aclaradas.